Dime cómo ora y te diré lo feliz que eres. Dime cómo no ora y te diré lo amargado que vive en esta vida. Se cree súper. Dígale al que está a usted construye su bendición o su desgracia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quiere que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a la casa de fulano y decirle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12, mientras comía dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos consternados se pusieron a preguntar uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él le respondió: el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel del que lo entrega al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, maestro? Él le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Dime cómo ora y te diré lo feliz que eres. Dime cómo no ora y te diré lo amargado que vive en esta vida. Se cree súper. De pronto hay un Judas ahí oculto. El mundo le dice: haga el ruido posible. Si no tiene nada que hacer, coge, emborráchese y grite. Es lo que le dice el mundo. Mientras que Dios le dice: aquíétese y haga silencio para que Dios entre en su intimidad. Pero para eso nos dio inteligencia, uno es el que toma la decisión. Luego, en medio de la oración y del silencio, poder contemplar todo lo que nos va entregando el mismo Dios. Recuerden que ayer nos habló de la traición y nos ayudó a entender que somos más torcidos y traicioneros por vivir en este mundo, pero hay que abrir el alma y el espíritu para poder corregirlo. Y en estos 2 días nos ha puesto a meditar un maestro de la traición como es Judas. Alza mano aquí los que son Judas, que son traicioneros, miran como vacas materas así de reojo, a ver, que les pegó la manía del demonio. Hay que tener el Espíritu de Dios. Diga el que está al lado, hay que tener ¿qué? El Espíritu de Dios. Por eso el Evangelio de hoy me gusta, porque es que avanza un poco, porque si ayer el que nos entregaba era traición, vemos a Judas traidor, a Pedro traidor, pero con conversión, porque reconoció y se arrepintió. El otro no hizo. El arrepentimiento del otro fue sentir remordimiento y ahorcarse. En cambio vemos a Pedro que se arrepintió y entró. Es por eso hay que usar la inteligencia. Y para usar la inteligencia hay que acercarnos al texto con humildad y sencillez, y por eso hay que acercarnos. Y mire cómo empieza para ayudarnos a tomar conciencia de que uno tiene que ser consciente de la realidad que va viviendo. Y hoy encontramos cómo uno se pierde de esa experiencia del Señor Jesús como Judas. Recuerdan el Evangelio de hoy que el Señor le dijo: uno de ustedes me va a entregar. Todos respondieron: seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Pero se acerca por último el mismo Judas. ¿Qué es lo que le dice? ¿Seré yo, maestro? No lo reconoció como su Señor por la soberbia. Lo reconoció como el maestro para aprender. Por eso mucha gente conoce muchas cosas del Señor Jesús. Solamente usa la inteligencia media, no mucha. Pero se le olvida que es que las cosas hay que bajarlas al corazón y después ¿qué? Ponerlas en práctica. Esto es un llamado a construir confianza. Dígale que está al lado: construir confianza. No a buscar en los arrebatos de la vida. Le llega un dolor y ahí sí se acuerda de Dios y se retuerce como gusano en rescoldo caliente. No, es que tiene que estar preparado para cuando le llegue, saber qué tan valiente es o qué tan traidor es. Lo que Dios nos da es la libertad. Usted es tan libre de tomar la decisión de hacer con su vida lo que se le dé la bendita gana, pero cada cosa le va dando su fruto. Por eso aprendimos en estos días cómo Judas tomó la decisión. Mire hoy en el texto de hoy cómo él hace. Los otros estaban atentos a ver cómo los judíos, cómo coger al Señor. Pero fíjese que dentro del corazón, por eso uno tiene que tener cuidado con los amigos que lo rodean, porque son los mejores traidores sin darse uno cuenta. El otro era con su mentalidad de cómo hacer plática. Dijo: esta es la oportunidad para hacer plática. Fue y se presentó para negociar la vida del Señor y lo vendió por 30 monedas. Quería hacer plática. Ay, sí, hay gente que es experta para eso. Mire hoy qué hace la mafia.
Se le metió acá, como nos decía ayer el texto, en la mente hacer plata, en el corazón hacer plata, y toda la vida se la pasa haciendo plata y se le olvida de que no es plata lo que necesita uno en este mundo, sino para eso Dios nos da. E incluso el Padre Nuestro nos enseña una oración que dice: danos el pan de cada día, porque es lo que necesita. Pero gente que se mata acumulando toda la vida, repasando el pasado. Si pierde esa comunicación con Dios, esa relación con Dios, es otro Judas traidor, que dice una cosa y hace otra. Y aquí se nos pide coherencia, y eso es lo que aprendemos en los días santos. Que lo que Dios nos ha enseñado, que eso lo hagamos con todo el cariño. Por eso el Señor era consciente de todo lo que le iba a suceder y no huyó. ¿Sabe qué nos enseñó? Que si Dios está conmigo, construiré confianza, aunque tenga que pasar. Por eso mañana entramos a 3 días fuertes, ¿ve? Los días de la pasión. Pero la gente, como no entiende, entonces cree que es chinchorro santo, sueño santo, pereza santa, y eso después. O sea, se desviroló. Se le olvidó que es que para eso Dios nos da la inteligencia, nos da el corazón, nos da estos días que son únicos en el año, para vivirlos en esa experiencia profunda, meditando. Y para meditar, para eso hay que ir a la palabra, que es abundante en estos días. Con una sola palabra que uno se quede, con eso sirve de luz para todo. Encontramos entonces la experiencia de Judas, cómo se pierde, no porque Dios lo quiera ni lo va a juzgar. Si algo Dios nos enseña hoy construyendo confianza, es que Él esperaba que Él tomara la decisión. ¿Que tomara la decisión de qué? De tener un corazón de arrepentimiento. No lo hizo. De ahí que por eso una persona que no conoce de Dios, porque nunca la escucha, no puede bajar a su corazón, no porque Dios no lo quiera, sino porque no hizo nada. No lo puede meter en su vida para decir: bueno, cometí el error, ya tengo que hacer algo. Le queda el remordimiento, porque el otro, cuando ve que las cosas no salen, que eso le pasó al mismo Judas, entonces le entró el remordimiento. ¿Y qué hizo? Ahorcarse. Cree que con matarse, con eso acabar con la solución de los problemas. Y lo único que se mete es más en problemas, porque Dios nos quiere único y irrepetible. Uno mismo es el que va construyendo lo que quiere. Dígale al que está al lado: usted construye su bendición o su desgracia. Por eso el Señor en estos días nos invita a crecer en ese amor y en esa vida. Por eso, con gran alegría, Dios nos invita a vivir esta experiencia. ¿Cuál es la experiencia que Dios nos da? Que seamos frágiles como Pedro, porque Pedro, acuérdese que en este evangelio es claro, lo negó por miedo y por temor, porque el miedo, cuando uno siente los vacíos de Dios, quiere solucionar los problemas, pero el miedo lo bloquea. Por eso estamos llamados a construir confianza. Y cómo saber que el Señor lo ha dicho y lo dice y lo cumple: yo estaré con usted. Por eso necesitamos de ese silencio para poder descubrir que Dios está conmigo. Dios está conmigo. Para eso son las oraciones, para eso es la palabra, para eso es bueno descubrir. Y sé que el Señor está de rodilla, y uno no es sino en fe arrodillarse. Él mismo nos ha hecho una promesa, que está, deje que Él le eche la mano en su hombro como el mejor amigo, y que le acompañe. Cuando usted ponga en esa oración tanto la imaginación como la creatividad, va avanzando, porque va descubriendo que Él es el creador, nosotros la criatura, y cómo no caminar. Son fuentes de vida que Dios nos da. Y luego poder descubrir en el mismo misterio que hay que pasar por la muerte. Por eso diga el que está al lado: no le tenga miedo a la muerte. Porque si usted construyó confianza, sabe que la muerte es la mejor ganancia para resucitar. Porque no está en mí, sino en lo que Dios, el Señor Jesucristo, nos ha entregado, y es el misterio que contemplamos. Por eso, que seamos frágiles como Pedro, pero no traidores como Judas. Diga el que está al lado: no traidor como Judas. A ver cómo hace, platica, y entonces se quita el ídolo de este mundo. Dios sabe la bendición que necesitamos, por eso le damos gracias y vamos a trabajar. Coloque la mano en el corazón y digamos todos: Señor Jesucristo, aquí está mi corazón, te abro mi corazón, entra en mi corazón, perdona mis pecados, quédate en mi corazón, haz de mí una nueva criatura conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, gracias.